Vamos a empezar a cantar la canción número 2 del cancionero, que dice: queremos ser un pueblo fuerte en ti, no queremos ser un pueblo débil, no queremos ser vencidos por el enemigo, sino todo lo contrario, queremos ser un pueblo fuerte en ti, no alardeando de que en nosotros está el poder, sino de todo lo contrario. Nosotros somos tan débiles y tan frágiles que necesitamos de un Dios todopoderoso para poder subsistir. Nuestra vida como seres humanos, como cuerpos mortales, somos muy frágiles, que un pequeño virus nos destruye, nos quita la vida. Pero tenemos un Dios tan grande que nos puede dar una vida en lo espiritual, en lo interior, ¿no? En lo que es eterno. No en este físico, sino en la vida eterna que Dios solamente nos puede dar. Bueno, como pueblo de Dios, como pueblo espiritual de Dios, queremos ser fuertes. Y que nuestros ojos, de tu amor, de tu persona, de tus enseñanzas, de tus mandamientos, nunca se separen. ¿Sí? Vamos. Cantemos canción número 2, queremos ser un pueblo fuerte en ti. Queremos ser un pueblo fuerte en ti, que nuestros ojos de tu amor no se separen y no permitas que tu obra acabe como empezó. Danos tus fuerzas para vencer, Señor. Y toma nuestros corazones y vidas para ti. Y cámbianos, Señor, por tu amor. Y toma nuestros corazones y vidas para ti. Y cámbianos, Señor, por tu amor. Bueno, vamos a pedirle a Dios en oración que tome nuestros corazones, tome nuestra forma, que nosotros quizás nos vamos adaptando a este mundo, cosa que no debemos hacer. Que tome nuestros corazones en esta mañana y que, como recién cantamos, que lo cambie, que si es necesario romperlo, si es necesario volver a formar un corazón nuevo dentro de nosotros, para que no sea nuestro raciocinio, nuestra mente quien dirija nuestra vida, sino sea el Señor. Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, te agradecemos por este hermoso día, esta nueva jornada que tú nos regalas, por tu cuidado, por este momento que podemos apartar del día, de la mañana, para estar pensando en la obra del Señor Jesús, pensando en lo bueno que Él es, Padre, pensando en todas las cosas que tú has hecho por nosotros y seguirás haciendo. Padre, que queremos encomendar nuestras vidas en tus manos, queremos que tú las moldees, que tú las corrijas, las mejores, las hagas productivas para tu gloria. Y Padre, nos ponemos ahora en tus manos para que tú nos moldees a la imagen de tu Hijo, el Señor Jesús. Bendice a aquellos que hoy están conectados, escuchando este tiempo de alabanzas y de ministerio de la enseñanza, pero también te pedimos por aquellos que no tienen internet, no tienen la conexión, no tienen los medios. Padre, rogamos por todos ellos para que tú también les cuides, quizás a la distancia, en soledad, quizás aislados con sus familias, pero que tú, Padre, les puedas mantener y sostener con tu gran poder. Nos ponemos una vez más en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Cantemos ahora la canción 51, vamos a estar hablando de una cualidad de nuestro Señor Jesús y de nuestro Dios, al decir que su fidelidad es grande, que su fidelidad es incomparable, que no hay nadie como Él, que grande es
su fidelidad. Es cortita, son 4 renglones nada más, así que les invito a cantar 3 veces esta canción y vamos a ir subiendo de tono cada vez que la cantemos. Así que, bueno, vamos a cantar de la inmensa fidelidad de Dios, que a pesar de que los tiempos cambian, los gobiernos cambian, las modas cambian, el Señor permanece fiel. ¿Sí? Como dice aquí, tu fidelidad es grande. Vamos, cantamos 3 veces. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Última vez. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Y por último les propongo que, bueno, escuchen una canción que va a cantar Priscila y yo voy a acompañar. Una canción que hemos estado compartiendo en la reunión anoche con los jóvenes, que ella la cantó. Bueno, ella va a decir cómo se llama la canción. Se llama ¿Quién dices que soy? Y hace una especie de reflexión de nuestra condición de pecadores y de la obra de Cristo en nuestras vidas, de lo que Él hizo por nosotros y esa libertad que hoy gozamos y el poder ser llamados hijos de Dios. ¿Quién soy yo para que el grande me acepte así? Me encontró en mi perdición su amor por mí, su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy, Él me rescató, su gracia en mí. Aun siendo yo pecador, murió por mí. Él murió por mí. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu
no hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Sí, yo soy quien dices que soy. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Aprovechar este tiempo para tener otro momento de oración y después ya pasar al mensaje. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos una vez más por tu protección y por tu cuidado, pero, Padre, ahora queremos alabar tu nombre, reconocerte como nuestro Salvador. Padre, queremos reconocerte como el Creador, el sustentador de todas las cosas. Padre, ahora también queremos pedirte con humildad que tú nos hables a nuestro corazón. Padre, que tú utilices a tu siervo en esta mañana para poder transmitirnos tu mensaje. No pensamiento de hombres, con razonamientos humanos de este mundo, sino, Padre, con un mensaje espiritual, divino, que sea para edificación de nuestra persona, de nuestro espíritu, para poder dar un escalón más en nuestra vida cristiana y parecernos cada día más a tu Hijo, el Señor Jesús. Nos ponemos en tus manos pidiendo estas cosas en el nombre del Señor Jesús. Amén. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga ricamente en este día y que su paz, que sobrepasa todo entendimiento, esté reposando en sus corazones y disfrutando de la gracia divina que tenemos en Jesús, nuestro Salvador. Hoy tenemos que estar leyendo, mirando en el libro de Daniel, en el capítulo 9,
desde el versículo 20 al 27, al final. El libro de Daniel, capítulo 9, versículo 20 en adelante. En el capítulo 9, versículo 1, dice así, que en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 semanas. Daniel tenía una preocupación, una inquietud, y miró atentamente los libros, investigó, escudriñó, podríamos decir nosotros, en los escritos que había acerca del número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Esto está en Jeremías capítulo 25, versículo 11. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y bueno, Daniel estaba investigando sobre esto, de lo que decía Jeremías. Daniel cuando se enteró de esto, comenzó a orar y a buscar a Dios y a confesar los pecados suyos y del pueblo. Esto lo leemos en el versículo 20 al 23 del capítulo 9 de Daniel. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza vino a mí, como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Esta es una profecía importante y ha dado lugar a una variedad de opiniones en cuanto a su correcta explicación. Pero la principal dificultad, si no la única, es descubrir desde qué fecha deben darse el comienzo de las 70 semanas. Daniel está preocupado por saber cuándo va a terminar el cautiverio. Gabriel, el ángel, le muestra que hay 70 semanas determinadas relativas a la redención de otra cautividad, las cuales comenzarían con la emisión del edicto de restauración y reconstrucción de Jerusalén y terminarían con la muerte del Mesías, el príncipe, y la abolición total de los sacrificios que hacían en el pueblo hebreo. En los versos siguientes entra en los detalles de esta importantísima determinación dada por Dios, que dice que está determinado para el pueblo, dejándolo para el consuelo de Daniel, quien a su vez lo ha dejado a la iglesia de Dios para la confirmación
de su fe y testimonio de la verdad de la revelación divina. Los puntos principales son: A, tiene que ver únicamente con el pueblo de Israel y Jerusalén, su ciudad capital, determinada un día a ser la capital del mundo. Isaías 2:2 en adelante. Dice así: acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Estas semanas son semanas de años, no de días. En el verso 25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Entonces este versículo 25 nos detalla 2 divisiones o períodos. El primero, 7 semanas, o sea, igual a 49 años. Segundo, 62 semanas, igual a 434 años. Y C, habíamos dicho primero que estaba relacionada esta profecía con Israel, y segundo que estaba dividido en semanas, y una tercera semana en el versículo 27. Y por una semana confirmará el pacto con muchos. La primera parte dice que por una semana confirmará el pacto con muchos, o sea que una semana más, agrega allí el versículo 27, son 7 años, una semana 7 años, o sea que 7 semanas más 62 son 69, más una más son 70 semanas. Las 70 semanas comienzan con la orden de restaurar y edificar a Jerusalén. El decreto de Artajerjes Longimano, dado en el año 445 a.C., Nehemías 2, 5 y 6, dice así: y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le enseñé tiempo. Y bueno, y sigue hablando allí, y le agradó al rey lo que le había propuesto Nehemías, y entonces le dio la orden para que Nehemías vaya a construir. Anteriormente Ciro había autorizado la construcción del templo en el año 438 a.C., y esto lo podemos encontrar en Crónicas 36:22 y también en Esdras, pero vamos a leer Crónicas nomás. Segunda Crónica 36:22, porque en los dos lugares, tanto en Esdras como en Crónica, dice casi lo mismo. Al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó
el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así dice Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él, y suba. Bueno, entonces Ciro da la orden para construir el templo, como que Dios le había dicho esto. Y la plaza y el muro, estos fueron terminados en la primera semana, o sea, las primeras 7 semanas, o sea, los 49 años. Los tiempos angustiosos del versículo 25 al final, leemos que será en tiempos angustiosos, en que todo esto fue llevado a cabo, lo podemos comprender muy bien haciendo una lectura somera del libro de Nehemías. Si leemos Nehemías vamos a encontrar la angustia y las dificultades que había y cómo se levantaban enemigos y no permitían, y las luchas que había en ese tiempo. El verso 25 al principio dice, el ángel Gabriel sabe pues y entiende. El ángel vino a dar una comprensión de cómo van a seguir los eventos, restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Habrá, dice, 7 semanas y 62 semanas al final de las 69, 7 y 62 son 69, o sea, 483. El Mesías se presentó como rey a Israel. Cristo hizo esto en el día en que nosotros llamamos Domingo de Ramos. En San Lucas capítulo 19, versículo 42, el Señor lloró cerca de Jerusalén y en su exclamación dijo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto a tus ojos. Dicen los estudiosos que este día era el 9 de Nisán y se cumplieron en ese día las 69 semanas. 4 días después de las 62 semanas, dice, se le quitará la vida al Mesías en la cruz. Y en nuestra versión agrega, más no por sí. Pero el hermano Francisco de la Cueva dice que la versión más probable es no tendrá nada. Hoy escuchábamos a Daniel en la reunión de la cena que Cristo dio el Espíritu, ¿no es cierto? Él entregó el Espíritu. Sí, en verdad, los hombres armaron todo el escenario, lo despreciaron y lo condenaron y lo crucificaron en la cruz, pero él entregó el Espíritu. Y acá el hermano pone no tendrá nada, y que encaja perfectamente en la manera en que él vivió y murió, siempre de prestado, especialmente en su propia pasión y muerte. Fue tenido por blasfemo en el tribunal religioso, por loco en el arte y del placer, por sedicioso ante el tribunal político. Antes de morir, fue despojado de todas sus ropas y en la cruz otorgó el perdón a sus verdugos, el reino a un criminal, su madre a un discípulo. Y cuando ya lo había dejado todo, aún fue desamparado por Dios. ¿Hay una pobreza más grande? 2 Corintios capítulo 8, versículo 9, dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre, para que nosotros,
o para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. El pueblo de un príncipe que ha de venir, dice el versículo 26. Mas después leemos el versículo 26, y después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías, lo que decíamos recién, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. El pueblo de un príncipe que ha de venir, verso 26, después de la muerte de Cristo, en el año 38 años después, en el año 70, Jerusalén fue destruida por Tito, ¿se acuerdan? En la historia por ahí se acuerdan. Mateo 24:2. Vamos a leer allí, en Mateo 24:2, que ahí es donde Jesús profetiza como algo de lo que va a suceder. Respondió él, dice la Biblia, en Mateo 24:2, y les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y sabemos todo que Jerusalén fue destruida, fue arrasada por Tito prácticamente, conforme a los dichos de Jesús. Pero el texto dice que su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones, como dice en el pacto palestino, Deuteronomio 28:64. Dios le está dando promesas al pueblo de Israel allí en el pacto palestino, pero también le está diciendo al pueblo de Israel, cuando él hace el pacto con el pueblo de Israel, que si ellos no son obedientes a la ley, tendrán consecuencias tremendas. Y aquí en el Deuteronomio 28:64 dice así, y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y allí servirás a dioses ajenos, y no conoceréis tú ni tu padre al leño y a la piedra, y ni aun entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Jehová corazón temeroso y desfallecimiento de ojos y tristeza de alma. Bueno, si seguimos leyendo, va enumerando las cosas tristes que le iban a estar pasando a ellos por su desvío, por haber dejado a Jehová. Israel, sabemos, es un lugar de constante conflicto y aún lo peor no ha llegado. Pero entre las semanas 69 y 70 hay como un silencio. Si ustedes leen el pasaje van a notar como que después hay una semana, lo que dice el versículo 27, una separación, un espacio. En Hechos de los Apóstoles capítulo 1, versículo 6, dice la palabra de Dios así. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Había una preocupación similar a la que tenía Daniel. ¿Cuánto tiempo, no es cierto, en los discípulos? Y le preguntan, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y el Señor, ¿qué le contesta? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, vemos que el Señor mismo le dice a sus discípulos que estaban preocupados que no les toca a ellos saber los tiempos o las sazones que Dios ha puesto en su sola potestad. En este tiempo eso no le correspondía, Dios no se lo iba a dar a sus discípulos. Dios tiene periodos, cosas que hace, y entonces le dice que no les toca a ellos saber esto. ¿Y los discípulos qué hacen? Y les dice que vayan a predicar, que serán testigos. Y los discípulos comienzan a predicar las buenas nuevas de salvación, que por gracia sois salvos, por medio de la fe.
por medio de creer en Jesucristo como Salvador personal. Este tiempo es conocido como el misterio de las edades de la Iglesia, lo cual no fue conocido en las edades pasadas. Efesios 3, versículo 1, leemos en adelante. Efesios capítulo 3, versículo 1. La palabra de Dios dice así: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús, por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Bueno, acá el apóstol está diciendo que era algo escondido anteriormente, pero que ha sido manifestado, Y en Romanos 11:25, que a él se le dio que anuncie las virtudes de Cristo al pueblo gentil. Si recorremos Hechos de los Apóstoles, nos vamos a encontrar que los otros discípulos se quedaron hablándoles a los hebreos acerca de las buenas nuevas de salvación, y que a él le encomendaron que vaya y predique a los gentiles. En Romanos 11:25 decía, entonces leemos así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Versículo 26, la primera parte: y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, ¿verdad? Hermanos, dice el versículo 25 que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, porque hay muchos hebreos, gente del pueblo de Israel, que en este tiempo creen en el Señor Jesucristo como su Salvador personal. No son tantos como Dios quiere y como nosotros también quisiéramos, pero hay gente que se da cuenta que Jesús es el Mesías y pone su confianza en Jesús como su Salvador personal. Pero a la nación le vino endurecimiento en parte, hasta que entre la plenitud de los gentiles, que el apóstol nos decía, que él le ha sido encomendado anunciar la inescrutable riqueza de Cristo a los gentiles. Y cuando los gentiles se ha completado el número, entonces después vendrá de vuelta esa misericordia hacia el pueblo de Israel. El Señor Jesucristo, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 9, nos da a entender y coloca las 70 semanas de Daniel al final de los acontecimientos proféticos en dicha porción, es decir, en los años que anteceden inmediatamente a la segunda venida. Leemos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 9. Dice así la palabra de Dios:
entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Y ahí está hablando el Señor acerca de los tiempos finales, ya, y que en los tiempos que anteceden a su segunda venida, y está hablando de que ahí lo van a entregar a tribulación. Y entonces, y hay otros, lean el capítulo 24 porque es tremendo. Hay un montón de datos que se ven allí, que el Señor va dando, de los acontecimientos, cómo van a suceder. El texto dice que dicho príncipe viene, leemos de vuelta al 26, el versículo 26 del capítulo 9 de Daniel, y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. El príncipe viene y ha sido ya introducido en el libro de Daniel, en el capítulo 7, versículo 8. Dice así la palabra de Dios, Daniel 7:8, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Y en el versículo 27 del capítulo 9, dice, y por una semana harán pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre él. Dice que por una semana, en este capítulo, en este versículo, perdón, el 27, dice que por una semana confirmará el pacto con muchos y hace un pacto con Israel, pero a la mitad de la semana lo quebrantará. Allí se manifiesta, esta es la última semana, es la semana 70. Es la semana 70. Entonces, en ese tiempo de la última semana, es la que falta, en realidad. La que falta que se cumpla. Esta última semana falta que se cumpla. Y por lo que dice el libro de Daniel, dice que será ese príncipe, que es el anticristo, hará un pacto con el pueblo de Israel. Pero que a la mitad, hará muchos pactos, pero hará uno con el pueblo de Israel, con otras naciones también hará pacto, pero hará uno con el pueblo de Israel. Pero dice que a la mitad de la semana lo quebrantará. Allí manifiesta su carácter real, este personaje. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, 4, dice la palabra de Dios, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahí quebranta el pacto. Y él se introduce en el templo que va a ser edificado en Israel, en Jerusalén, y él entra al templo y se hace pasar como Dios. El versículo 9, ahora leemos. Inicuo, dice, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y en Daniel capítulo 7, versículo 25, dice la palabra de Dios, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos, y mitad de tiempo. Bueno, tiempo, 1 año. Tiempos, 2 años más. 1 y 2 son 3. Y mitad de tiempo, medio año. Por 3 años y medio. Porque a la mitad de la semana, una semana en Daniel son 7 años,
no tengo tiempo para hablar de lo que los israelitas tenían, muchas cosas 7, y era muy común entre ellos, 7 semanas. Bueno, no tengo tiempo, pero en la última semana, en la mitad de la semana, después de los 3 años y medio, el anticristo va a quebrantar el pacto y le van a ser dada un tiempo, más 2 tiempos, más medio tiempo, 3 años y medio para hacer cosas tremendas. Él va a hacer cosas cual nunca hubo sobre la faz de la tierra. Mateo capítulo 24, versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Ahí se presentará el anticristo, se querrá hacer pasar como querrá que todos le adoren, y entonces quebrantará los pactos y él querrá ser el centro de adoración. Serán tiempos de mucha miseria humana. Ahí se verá lo más bajo de la miseria humana y religiosa también, porque habrá falsos, mucha gente falsa, y hay falsos religiosos. Dice, pero Dios es justo y sus juicios vienen sobre lo que está determinado. Daniel 7:11. Yo estaba mirando, yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Segunda Tesalonicenses 2:8. Creo que ya lo hemos leído, pero lo leemos de vuelta. Quiero pues... No, acá. 2:8. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Apocalipsis 19:20. Dice así la palabra de Dios en Apocalipsis 19:20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre. Hermanos, ahí la Biblia dice que la bestia fue apresada, y también el falso profeta que había hecho señales y que había hecho que la gente reciba una marca. Esto va a ser, hermano, yo hablo con personas, lo veo un poquito angustiados porque temen a una marca. Esto va a ser en la mitad de la gran tribulación, la marca, no va a ser ahora. No estamos en la gran tribulación. Y yo creo que realmente va a ser una marca, como dice la Biblia que va a ser, en la frente o en el muslo. Y bueno, acá va a venir el juicio de Dios sobre el anticristo y será echado al lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. El anticristo y el falso profeta inauguran el lago de fuego y azufre, y después le sigue la serpiente antigua. Demos gloria a Dios, hermanos, porque Cristo expió la iniquidad y va a poner fin al pecado. Nos traerá la justicia eterna y va a cumplir la visión y volver a restaurar la adoración para que su pueblo lo exalte. Y el Santo de los Santos reinará sobre la tierra, demostrando al mundo que con Cristo se vive mejor. A Él sea la gloria, hermano, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Te agradecemos, buen Dios y Padre, por tu palabra que es bendita por los siglos de los siglos. Y tú has revelado a tus siervos cómo van a suceder las cosas. Y te damos gracias, Padre, porque hasta el día de hoy vamos viendo cómo de una forma cronológica, de una forma tal cual tú lo dijiste y con detalles sumamente
específicos, se van cumpliendo todas las cosas que tú, por medio de tus profetas, has dicho. Y Padre, te damos gracias porque hoy nos encontramos entre tu pueblo que ha sido redimido por la sangre de Cristo, que ha encontrado completa salvación en la persona bendita de Jesucristo, tu Hijo el Mesías. Y gracias, Padre, porque tanto del pueblo de Israel como de los gentiles se levanta una nueva y gloriosa nación para ti, lavados por la sangre de Cristo. Y Padre, te damos gracias porque tu palabra nos dice acerca de los tiempos cómo sucederá. Y Padre, nosotros podemos vivir confiados, sabiendo que nuestras vidas están en tus manos. Gracias, Padre, te damos por ello. Y rogamos por la gente para que ellos también puedan conocer a Jesús como su único y suficiente Salvador. Ayúdanos, Padre, a tener vidas que glorifiquen tu nombre en todo momento y honrarte a ti. Y ayúdanos cada día en el crecimiento y en el conocimiento de tu palabra y de tu voluntad, y danos fuerza para ponerla por obra. A ti sea la gloria. Amén. Bueno, hermanos, son los anuncios para esta semana. Es que esta tarde va a tener un encuentro los líderes de la ciudad de La Plata en un taller que va a dar el hermano Ovidio, que estuvo llevando adelante las conferencias durante el aniversario de la Iglesia de los Tilos. Y después en un rato les voy a estar pasando el link para sumarse a la capacitación del líder. No sé si hay algún otro mensaje. Escuela dominical. A las 6 de la tarde va a ser la clase de luminares, así que si conocen a algún chico que se quiera sumar, nos vamos a enviar el link a las 6, así que están todos invitados a estar ahí. Los esperamos. Muy bien. Bueno, ¿algún otro anuncio más? No sé que las mujeres, reunión femenina o alguna otra actividad de madres que oran, algo que anunciar. Bueno, hermanos, yo quería dejar dos motivos de oración. Uno es Pedro, que no recuerdo el apellido, que el hombre que vino, que es de Neuquén, que es el padre de Ailín. Ellos se fueron a México y por cuestiones de la pandemia del coronavirus, quedaron varados en México y no pueden volver. Yo tuve una conversación con él vía Zoom el viernes en la reunión y nos comentó que no pueden venir, así que estemos orando por él para que él pueda regresar a Argentina. Y después el otro motivo por Andrés Pessoa, que es sobrino de él, que también está muy enfermo, tiene cáncer y tiene 3 hijos pequeños. Estemos orando por esos dos motivos para tenerlo en cuenta.